Gracias, Señor, por estos días que nos diste de, de poder ir, algunos con nuestra familia, algunos otros a poder disfrutar un poco, distraernos y compartir buenos momentos, Señor. Gracias porque tu provisión siempre ha sido en nuestras vidas. Eh, Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien, nos llevaste y nos trajiste con bien, Señor. Y hoy nos reunimos con el único propósito de glorificar tu nombre. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, pero queremos adorarte y también meditar en tu palabra. Te damos gloria y honra por esto y deseamos que tu Espíritu Santo en esta mañana sea quien gobierne nuestra vida y revele tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así como estamos de pie, no sé si ustedes sepan, pero hoy tenemos la oportunidad de tener a nuestro hermano Efraín Ocampo. ¿Alguien de aquí lo conoce? A ver, levante la mano. Muy bien, sí, es muy famoso el hermano Efraín Ocampo, y si no, aquí está enfrente. Él tiene la dicha y la oportunidad de dirigir un ministerio que se llama Restaura Ministerios, perdón. Y él está hoy con nosotros. Le pregunté que me dijera un poquito más de su vida, cuál es su comida favorita, y creo que como todo buen casado dice, el que me prepara mi esposa. Entonces, muy buena respuesta, hermano. Y quiero que por favor les damos la oportunidad para que pueda compartir la palabra de Dios. Y quisiera por favor a nuestro hermano Darwin, ¿qué te parece si nos apoyas en orar por él para que él pueda compartir la palabra? Amén. Dios, te doy gracias, Padre, porque nos permites poder escuchar tu palabra por medio del hermano Efraín. Señor, gracias porque tú le has bendecido en gran manera en el ministerio que él está llevando a cabo con sus demás líderes, Señor. Úsalo con poder el día de hoy y que pueda hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Que estemos atentos a tu palabra, Señor, y nuestro corazón dispuesto a poder oírte, Padre Celestial. Y síguelo bendiciendo a mi hermano Efraín, Señor, en gran manera. En Cristo Jesús, amén. No sabía que los cumpleañeros oran por los que predican, pero gracias. Es una buena política. Ya, tomen asiento, por favor. Estoy muy honrado de estar con ustedes esta mañana. La verdad es que estaba preocupado porque me habían invitado en enero y por ahí hubo una falta de coordinación y pues no pude estar, como ya lo saben. Y pues pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril. Y bueno, ya estamos en octubre y ya me invitaron y dije, ay, gracias a Dios ya me perdonaron. Qué bueno. Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Bueno, pues sí, como les decía, bueno, pues tanto Isaac como, bueno, sí, Isaac más bien. Estoy con este ministerio que pues realmente no es algo que hubiéramos querido crear y surgió por como muchos proyectos de una necesidad personal que es, como muchos cristianos, pues el no haber dejado nunca de asistir a una iglesia, estar sirviendo, dando clases, a veces predicando, haciendo de todo. Y finalmente vivir como yo quería, como me satisfacía. Y es una realidad muy común, desgraciadamente. Es una realidad que en mi experiencia es una realidad que está ahí. Iba a decir que prevalece, no sé qué tanto prevalece, pero lo que sí sé es que me pasó a mí. Y que cuando dije, oigan, pues necesito restauración, necesito ayuda. Bueno, no dije restauración porque como que no sabía muy bien qué era eso. Y no les estoy hablando de hace mucho tiempo, lo estoy hablando quizá por ahí del 2010. Y, y pues el pastor y la gente que conocía, el liderazgo de la iglesia me decía, pues vamos a orar por ti. Pero no, yo necesitaba algo más que una oración, no porque la oración no sea importante, sino porque yo necesitaba algo más. Y ahorita que oraba Darwin por mí, también le agradezco que ya también me haya perdonado porque le di
consejería en la clase de maestría que hubo el módulo pasado. Y bueno, pues se puso interesante la cosa. Así que precisamente eso es parte de lo que hacemos. Nosotros promovemos en las iglesias el discipulado, la consejería bíblica y la restauración. Y también por eso estoy cursando la maestría en ministerios pastorales y consejería acá. Y por eso conozco varios de ustedes. No crean que soy tan popular fuera de estas paredes, ¿verdad? Gracias a eso he tenido el privilegio de conocerlos y de tratarlos. Así que es parte de lo que hacemos, y también por eso estoy tomando la palabra desde muy temprano, porque sí, tengo la maestría, pero tengo que ir acá a Expo Cristiana al desayuno que va a haber en un rato más. Por supuesto, ya casi no voy a llegar a desayunar, pero ahí voy a estar porque Dios me dio el privilegio de poder publicar este año este libro que se llama La Iglesia Útil. No lo publiqué porque fuera alguien particularmente iluminado o alguien particularmente con un conocimiento especial, ¿verdad? Me considero un autodidacta y bueno, ahora sí ya me están obligando a estudiar porque tengo que estudiar la nivelación teológica para cursar la maestría, pero me considero un autodidacta, y a partir de las experiencias que pude recoger en las iglesias por las que pasé, porque para bien o para mal andaba de iglesia en iglesia en iglesia, como ustedes espero que no lo comprueben en sus ministerios, pero es una realidad también que hay una población flotante en las iglesias, que hoy voy a esta, el próximo domingo a esta otra, y bueno, es una práctica que también está ahí, que tiene su razón de ser, y normalmente el liderazgo dice es falta de compromiso, pero es mucho más que eso, desgraciadamente. Y debo decir también que cuando salgo de esta iglesia en la que no obtuve la ayuda que yo necesitaba, ya estaba casado, estábamos recién casados, y mi ayuda no era por mi esposa, más bien era para mi esposa, ¿no? Y la solución en ese momento fue ir a esconderme a una iglesia masiva, ¿no? Una iglesia multitudinaria, ir a esconderme, esa es la expresión correcta. Y ahí conocí a mucha gente que como yo estaban escondidos, porque ahí nadie les iba a preguntar cómo se llamaban, ahí nadie les iba a pedir nada, ahí nadie los iba a apelar. Y desgraciadamente eso es parte del ministerio de algunas iglesias, ¿no? Ofrecer anonimato. Pero eso es parte de la concientización. Cuando digo yo discipulado, promover el discipulado en las iglesias, pues sería así como que promover en las empresas refresqueras hacer refrescos, ¿no? Y estoy seguro que nadie le dice a Coca-Cola cómo hacer un refresco. Y definitivamente nosotros no le vamos a decir a las iglesias que tienen que hacer discípulos, pero también es una realidad que hemos en algún punto dejado de hacer discípulos de Jesús. Y en parte por eso este texto de que Jesús es el pan de vida y que la gente buscaba afanosamente a Jesús, como quizá algunos de nosotros lo hemos hecho, y como quizá ustedes también lo han comprobado en su experiencia como cristianos y próximamente como pastores, que hay mucha gente buscando a Jesús por lo que da, buscando a Jesús no por lo que es, sino por lo que da. Y Jesús los confronta y les dice: ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan hasta hartarse. Y yo fui uno de esos cristianos que el cristianismo me había provisto. Primero yo creí porque estaba convencido, yo dije sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió por mis pecados, Jesús, sí es cierto, lo creo. Mi mamá fue la primera cristiana en su familia, y
batalló porque nosotros nos acercáramos al Señor, pero el Señor nos alcanzó y me alcanzó. Entonces, lo que empecé a ganar en el cristianismo me hizo olvidarme de por qué llegué al cristianismo, ¿no? Y ahí fue donde descubrí que cantaba. Y yo decía, mira, pues dicen que canto, pues vamos a cantar, ¿no? Y armamos un grupo de música, decimos popularmente cristiana, que la música no es cristiana, sino las letras tienen el mensaje de Cristo. Y empecé a obtener, aparte de eso, pues de la bandita, pues me jalaban para, vente, vamos a cantar acá, vamos a cantar allá. Mucha gente en la iglesia me conocía, en una iglesia de algunos cientos de bautista, de algunos cientos de miembros, y la gente me reconocía pues porque cantaba. Y el clásico, qué bonito canta, hermano, empieza a suplantar lo que uno gana, las ganancias que uno tiene por el cristianismo. Y el que, aunque me quedé sin amigos en el tercer grado de la secundaria, y no me importaba mucho porque de ser de los que hacían el bullying, a proteger a los buleados de los que hacían el bullying, y quedarme sin mis amigos que hacían el bullying y sin los otros que tampoco querían ser mis amigos porque ya los había buleado antes, pero ¿sí me explico? Entonces, para mí los amigos que empecé a hacer en la iglesia eran como ese vacío que estaban llenando de los amigos que había perdido en la secundaria, y así también en la preparatoria, etcétera. Y lo que quiero comunicar y lo que quiero preguntarte es que a veces no estamos siguiendo a Jesús por lo que es, sino porque recibimos las satisfacciones que recibimos cuando somos cristianos, cuando creemos que le estamos siguiendo. Y hay muchas ganancias, ¿no? En el camino de cuando creemos que estamos siguiendo a Jesús. Y Jesús no tiene problemas en decir, hey, a ver, ¿por qué me están siguiendo? ¿No? Y la tentación en el ministerio de ser seguido por más y más y más gente es muy grande, ¿no? Muchos de los proyectos, de las estrategias, de los planes anuales en las iglesias tienen que ver con objetivos cuantitativos. ¿Cuántos se convirtieron este año? ¿O cuántos queremos que se conviertan el próximo año? ¿Cuántos se bautizaron este año? ¿O cuántos queremos que se bauticen el próximo año? ¿Cuántos están asistiendo a la, como le llaman, escuela dominical, instituto bíblico? ¿Cuántos queremos que se sumen? Y cuando tenemos un salón lleno de alumnos y decimos, ay, qué buen maestro soy, pero no estamos tan interesados en los que están ahí, estamos más interesados en atraer gente. Pero Jesús no. Jesús conoce los corazones. Él pudo haber dicho, bueno, que me sigan todos estos miles, yo conozco sus corazones. Pero no está interesado Jesús en la multitud. Y lo que quiero decir es en que ellos estén engañados, creyendo que están siguiendo a Jesús, pero realmente no están siguiendo a Jesús. Él lo que quiere es revelar lo que hay en nuestros corazones. En eso está interesado el Señor, en revelar lo que hay, porque Él sí lo sabe. Yo soy el que a veces no lo sé y estoy engañado, creyendo algo, y pues la realidad es diferente. Y Jesús dice muchas cosas, y muchas veces nuestras predicaciones sobre los evangelios se centran en las palabras de Jesús. Pero yo quiero
centrarme un poco más esta mañana en las palabras de la multitud. Y le preguntan a Jesús, después de ser confrontados, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tengo que hacer? Eso es mucho de lo que normalmente nos preguntamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago para agradar a Dios? ¿Estudiar teología? ¿Pertenecer a una iglesia? ¿Bautizarme? ¿Servir en un ministerio? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Y las iglesias, muchas veces, cuando la gente está necesitada de una respuesta, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? A veces las iglesias respondemos no lo que necesita la gente, sino lo que yo necesito que tú hagas. Yo necesito que tú te bautices, yo necesito que te congregues, yo necesito que vengas a estudiar en las mañanas, yo necesito que te enroles en un ministerio. Eso es lo que necesita la persona. Eso es lo que Dios le demanda. Quizá como una consecuencia podríamos estar hablando de eso. Y Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Que crean en aquel al que Él envió, a quien el Señor envió. Y definitivamente creer es mucho más que lo que nosotros a veces pobremente le exigimos a las personas, haciéndoles creer que eso es lo que Dios quiere de ellas. Es mucho más y tiene que ver con nuestra percepción, nuestras expectativas, nuestras ideas sobre lo que la persona tiene que hacer. Y más bien es lo que la persona tiene que ser ante Dios. Y le preguntan muchas cosas, que qué señal va a hacer para que crean en Él. Y ¿saben qué? Esta multitud no tiene fe. Esta multitud quiere que el Señor satisfaga necesidades, tiene motivaciones erróneas para seguir a Jesús. Y a veces pensamos que solo aquellos con los que batallamos en las iglesias tienen motivaciones erróneas para seguir a Jesús, y cualquiera de nosotros puede tener una motivación errónea para seguir a Jesús, para obedecer al Señor. Y es muy interesante que estas personas sin fe, que siguen a Jesús por la comida que les dio y que le dicen, a ver, pues dinos qué hacer, qué quiere Dios de nosotros. Y estas personas también citan la Biblia, también saben citar las Escrituras. Y le dicen a Jesús, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Cualquiera puede citar las Escrituras. Cualquiera puede tomar este libro y pretender hablar de él. Cualquiera, y lo digo con todo respeto, y lo digo por mí. Cualquiera puede pararse aquí y pretender hablar de la palabra. A veces porque carecemos de fe. Y Jesús le responde, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Es mi Padre. Obviamente le dicen, danos siempre este pan, ¿no? Porque Jesús les está diciendo que es el pan del cielo. Danos siempre este pan. Pero no estamos pensando en que es el Padre el que da este pan. Este pan no nos lo da la iglesia. Este pan no nos lo da el seminario. Este pan no nos lo da el pastor o el ministerio. Nos lo da el Padre. No encontramos a Jesús por el ministerio o por la iglesia o por, sino porque el Padre nos lo da. Y esto tiene que ver con comunión. Y no podemos pretender encontrar a Jesús a través
de lo demás. Que a veces Dios es tan misericordioso que permite muchas cosas, pero espero estar comunicando claramente la idea de que es el Padre, a través del Padre, a través de la comunión con Él, primordialmente. Y les dice: el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y estas personas con las que Jesús está discutiendo conocen las Escrituras, sí las conocen. Estas personas están siguiendo a Jesús y al mismo tiempo lo están confrontando y lo están cuestionando. Interesante, ¿no? Seguimos a Jesús y al mismo tiempo le ponemos las condiciones. No es: te sigo, Jesús, ¿qué quieres que haga? Te sigo, Jesús, pero pues me tienes que demostrar que sí vale la pena seguirte. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Es que estoy a punto de volver a lo que estaba, o de dejar, renunciar a la decisión de seguir a Jesús, porque el Señor no está haciendo lo que quiero. No está a la altura de mis expectativas. ¿No es cierto? ¿Y cuántos ministros y cuántos cristianos no están cuestionando el señorío de Cristo, diciendo: bueno, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿No? ¿Qué no quieres tú que la gente se salve, Señor? Pero nuestras motivaciones son equivocadas a veces. Y les dice el Señor: a pesar de que ustedes me han visto, no creen. O sea, Jesús identifica su falta de fe. Y esto es de lo que se trata. Jesús quiere ayudarlos a ver su falta de fe. Quiere ayudarlos a entender que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna. Todo el que reconozca al Hijo y crea en Él. Y reconocer al Hijo es mucho más que estar de acuerdo con el Hijo. Me gusta cómo piensas, Jesús. Tienes buenas ideas. Pero reconocer tu autoridad, eso es otra cosa. Y ahí es donde fallamos muchos. En reconocer al Hijo. El Padre lo envió de entrada. El Padre lo envió. Y le ha dado autoridad. ¿Y cuántas veces somos renuentes a someternos a su autoridad? Queremos usarlo para nuestros propósitos. Como esta multitud, como estas personas. Y les dice Jesús: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede venir a Él. Y sigue discutiendo el Señor con ellos y les dice estas cosas tremendas de que el que coma su carne y beba su sangre, el Señor permanece en él, y estas cosas que los escandalizan, ¿no? Y nosotros luego somos tan duros de decir: ay, qué necios estos hermanos, qué bárbaros, qué necios, que no podían entender. Y yo siempre pienso: si yo hubiera estado ahí entre la multitud, ¿hubiera entendido? Y yo creo que no. ¿Por qué? Por la falta de fe. ¿Cuántas cosas no estamos entendiendo por nuestra falta de fe? No entiendo lo que el Señor quiere hacer. Bueno, no tenemos que entenderlo todo. Con una comprensión total me refiero, sino que podemos por lo menos entender
que necesitamos la fe necesaria para reconocer quién sí es Dios. Y suena increíble. ¿Cómo no voy a reconocer quién es Dios? Pero en la práctica, a través de nuestras motivaciones, a través de nuestras expectativas de lo que Dios debe hacer, ahí es donde no es tan claro reconocer quién es Dios. Y como resultado de esta discusión, la gente decía: este cuate está loco, quiere que coma su carne y quiere que beba su sangre. Eso es lo que discutían. Y después de esa conversación, ustedes saben, ustedes recuerdan que muchos dejaron de seguir a Jesús. Muchos dejaron de seguir a Jesús. Mientras la verdad sea expuesta, nada nos tiene que preocupar. Mientras yo me aferre a esa verdad, tengo que confiar en el Señor. Aferrado al Señor y a su verdad, puedo pensar correctamente. Y mis expectativas, mis ideas, mis motivaciones se alinean con lo que el Señor es y con su voluntad. Y nosotros mismos tenemos que aprender a decidir correctamente y animar a las personas a que tomen su propia decisión. Es mucho de lo que platicamos acá en el salón, en los módulos, cuando hablamos de consejería. Queremos ser los protagonistas del cambio de las personas. Queremos que la persona salga o camine después de nuestra conversación transformada, tomando las decisiones correctas. Pero no somos nosotros los que provocamos los cambios en la gente, ni siquiera en nosotros mismos. Pero podemos pensar correctamente para decidir correctamente. Y necesitamos reflexionar y examinarnos para dilucidar a la luz de lo que el Señor nos plantea cosas que nos pueden parecer una locura, como lo que le estaba diciendo al Señor. Y hay gente que me ha dicho muy claramente que morir a la carne no es posible, que dejar de practicar el pecado no es posible. Practicar, no dejar de pecar en absoluto, sino dejar de practicar. Y es que eso no se puede. Lo dice la Biblia, pero es como nada más el animarnos a que ya no y ahí es donde nos hacemos bolas, ¿no? Son cosas que parecen absurdas. Quiere que comamos su carne, quiere que muramos a nuestra carne. No puede ser. Pero tenemos que decidir seguir al Señor. Y podríamos cuestionar: bueno, tú nos estás diciendo que elijamos seguir al Señor o dejarlo de seguir. Y ya estamos en el seminario, estoy sirviendo en mi iglesia. Esa es siempre la disyuntiva, porque no vale la pena predicar, dar clases, evangelizar, discipular, cuando estoy haciéndolo con motivaciones
con expectativas, con ideas incorrectas, porque eso es lo que voy a enseñar. El Señor quiere que nosotros seamos confrontados todos los días y que pensemos, ¿estoy siguiendo al Señor como Él quiere, como Él me ha llamado, como Él demanda ser seguido? ¿O qué estoy haciendo? Y hemos platicado también en el aula. ¿Quién pastorea a los pastores? ¿Quién pastorea a los pastores? Y cuando hablo de ser confrontados y examinados, muchas veces nosotros somos nuestro propio parámetro. Somos nuestro propio parámetro, pero ¿quién pastorea a los pastores? ¿Quién confronta a los pastores? ¿Quién les va a decir, me buscas no por mí, sino por que comes o comiste hasta llenarte? Por lo que puedo dar, por las satisfacciones que el ministerio te da, o por las satisfacciones, las ganancias, y no estoy hablando de dinero, que el cristianismo te da. Y el Señor prefiere que tomes la decisión de decir, sí, sí Señor, sí quiero seguirte, estoy dispuesto a seguirte como tú me pides que lo haga. Porque el Señor también los usará a ustedes para confrontar a otros en el nombre del Señor Jesús de la misma manera. Y he aprendido a ver que hay mucha gente en nuestras iglesias que forman parte de esta multitud. Necesitan ser confrontadas. Así como yo un día necesité ser confrontado. Efraín, tú eres el Señor de tu vida. ¿A quién quieres engañar? Y tuve que tomar la decisión de seguir a Jesús. Y eso es lo que me anima hoy, por la gracia de Dios, poder estar con ustedes, que es una oración contestada. Poderles decir, hacerles extenderles esta misma invitación y retarlos de la misma manera, y que continuemos haciéndolo, porque a eso se refería Bonhoeffer con la gracia barata, ¿no? Estamos dispuestos a bajar el estándar de Dios con tal de que la gente siga a Jesús, a un Jesús, y que a lo mejor engañándonos con la idea de, bueno, pues a lo mejor ya estando entre la iglesia, pues algo se les pega y toman la decisión correcta. Pero quizás seamos nosotros los que no solo hemos abaratado la gracia, sino que esa es la que nos gusta, ¿no? Y bueno, pues doy gracias a Dios por sus vidas. Se enfrentarán a muchas cosas, como cualquier cristiano se enfrenta. En el ministerio ustedes pasarán por muchas cosas, que es, ya luego en corto me gustaría que pudiéramos platicar, porque hablamos de ustedes, no de los seminaristas o no de sus nombres, pero cuando hablamos en la maestría de las iglesias, de los pastores, de los ministros, y estamos hablando de cómo encarnar el evangelio, y yo sé que son cosas que hemos escuchado y de las que hemos hablado antes, pero realmente es algo que necesitamos, en lo que necesitamos reflexionar todos los días. No dar nada por hecho, no des nada por hecho.
Esa es la invitación esta mañana. No des nada por hecho. Examínate permanente y constantemente, porque esa es la tarea personal y ministerial también. Ayudar a otros, impulsar a otros, obligar a otros a examinarse, porque el Señor quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, Señor, yo quiero poner en tus manos a esto.